Hoy no venimos a dictar sentencias, hoy venimos a acompañar, nada de títulos espectaculares, hoy se trata de disfrutar. El Bayern empató en casa, sí, lamentablemente contra el Mainz, un partido de diciembre, de esos que no se explican, de esos que tampoco explican la temporada, pero que sí, de alguna manera, el momento decembrino. Frío, calendario cargado, ritmo contenido, y está bien, porque en estas fechas el fútbol también baja a una revolución. El clima invita de alguna manera a resguardarnos, a estar en casa, a compartir ese tiempo sin prisas. Y para quien no tenga con quién hacerlo, bueno, aquí está este espacio para acompañar, para hacer más llevadero este invierno, para compartir el fútbol sin urgencia. Y así llegamos también a esta previa del último partido del año, la visita a Heidenheim. Sin dramatismo, sin prisas, sin ruido, pero sí con mucho fútbol, con tradición y compañía, porque esto es Somos lo que somos, un podcast del Bayern en español. Comenzamos. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Ei, 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 ei. FC Bayern München. Wir singen und tanzen. I try and stay objective. You know, you can go and make yourself totally crazy over analyzing what happened today. Set piece and a counter, I think, and for them, maximum they exploited to the maximum the chances that they had, and for us, we had, I think. I'm not a guy who's just going to look into statistics, but sometimes the objective side of it says, okay, we had 8 big chances, 4 point something expected goals. The reason why I'm saying is normally if we have that many chances, we score 5 or 6, not 2. And a team from Mainz who was brave, did everything they had to do to have themselves a chance in a game like this. And then when a team comes back with a moment like today for them, it happens exactly this way. So yeah, the bigger picture is we're 9 points clear today. The bigger picture is let's take everything we can into the Heidenheim game and show how prolific we can be, and congratulate the opponent for a very brave display. Llegó el último partido del año en casa y pues bueno, un lamentoso empate, pero hoy no toca desgarrarnos al respecto, hoy no toca sufrir, sino todo lo contrario, pasarla bien a pesar del resultado, porque estas épocas de esto se trata. Vamos a comentar el partido con esa intención, de pasarla bien, de disfrutar este episodio. Hoy no toca hacer críticas, hoy no toca hacer enjuiciamientos. Y créanme que esto tampoco hubiera sido así si el partido hubiera terminado con un 7-0. O sea, tampoco estaríamos aquí hablando del mejor equipo de la historia, del mejor Bayern del momento y lo que sea, para nada, ¿no? Me parece que hoy toca ver las cosas con una perspectiva un tanto diferente, valorar el momento en el que estamos, que pues bueno, es época de fiesta, época de pasar las cosas con calma, de cerrar el año y de disfrutar con los nuestros. Y pues bueno, este podcast es para eso, para disfrutar con los nuestros, me refiero a ustedes. Así que si están aquí, pues primero que nada agradecerles por su escucha y les pido que dejen sus comentarios para platicar, para charlar, para seguir conviviendo, seguir estando juntos y ahí les contesto y pues bueno, seguimos con esta comunidad. Pero bueno, pues ya, sin más, vamos directo al partido y ver la alineación porque desde el momento que fue anunciada, ahí sí me parece que generó cierta incomodidad y más que nada por los cambios en la central, porque pues bueno, jugaron Ito y Kim ahí juntos. Voy a leer toda la alineación: Neuer en portería, Bischoff por la banda, perdón, Ito, Kim y Stanisic. Kimmich, Goretzka en el centro, Olise y Gnabry por las bandas, Karl ahí de 10, bueno, ¿verdad? En el centro y Kane adelante como suele ser. Y pues bueno, una alineación un tanto tradicional, una alineación que ya habíamos estado viendo a excepción de los centrales. Me parece, uy, perdón, me parece que aquí la cosa es un tanto cuestionable o criticable porque creo que una de las máximas no escritas en el fútbol, pues es que puedes cambiar a uno de tus dos centrales, pero no puedes cambiar a los dos, no puedes hacer el cambio por los dos al mismo tiempo. Y sí, la apuesta de Company desde un principio pues fue un tanto arriesgada, a lo mejor por darle descanso necesario a los centrales, no lo sé, ¿verdad? No se dijo nada al respecto, creo que nadie le preguntó, pero bueno, la apuesta fue esa, ¿verdad? Poner a Ito y a Kim en la central, jugadores que pues no habían jugado
juntos, al menos nuestra temporada. La verdad no tengo el dato si ya lo habían hecho antes, que no sé, porque pues bueno, Ito tiene muy pocos minutos con nosotros por todas sus lesiones, pero bueno, pues la apuesta ahí estaba. Y bueno, en ese sentido, creo que Company compensa con este ataque de Gnabry, Karl, Kane y Olise, ¿no? Poniendo al ataque de lujo disponible en el momento. Y creo que de alguna manera ahí, y esto lo veo no desde el resultado, ¿verdad? No desde lo que fue el desarrollo del partido, sino que por sí solo sí me generó dudas, sí me generó como que cierta incomodidad ahí cuando el partido pues estaba para disfrutarlo, ¿verdad? Para valorarlo, pues sí, disfrutar del momento, sobre todo pues tomando en cuenta que ya no nos volveremos a ver hasta dentro de 20 días más o menos, o un poco más, no sé. Pues la apuesta era curiosa, ¿no? Generaba ciertas dudas. Parecía que pues era eso, ir al ataque, meter la cantidad de goles posibles y no sufrir tanto en defensa, ¿verdad? Se entendía que el Mainz pues no iba a atacar, que el Mainz no iba a ir para adelante y pues efectivamente con una línea de 5 atrás y 4, 5 y 4 y nada más Hollerbach ahí un poco adelantado. Pero bueno, pues eso fue el parado, ¿verdad? Ese fue el asunto, algo que por sí solo, pues, generaba dudas, ¿no? Pero, pues bueno, creo que no fue algo que fuera como tal trascendente en el desarrollo del partido, ¿verdad? O sea, creo que no empatamos por eso, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Pues subrayar los minutos de Ito, ¿no? Ahora sí, como dejando eso de lado, era algo que quería sacarme de mi ronco pecho. Yo sé que había dicho que hoy no íbamos a criticar, pero pues bueno, ¿verdad? Había que decirlo porque más que una crítica, como que fue algo que me dejó incómodo y tenía que darle lugar a esta incomodidad para ahora sí divertirnos y pasar a lo que se viene. Y pues ha vuelto Ito, ya, ahí está, consolidado como titular. No recuerdo cuánto jugó, no fueron los 90 minutos, evidentemente, aquí está. Salió Ito al 61 por Davis. Y pues bueno, pues ya Ito sus primeros minutos, obviamente no se vio bien, pero tampoco se vio mal, ¿verdad? O sea, me refiero a que no se vio de ninguna de los dos porque pues bueno, el rival no exigía, pero en ese sentido, el pues excelente movimiento de Company para que tenga minutos y más como central y que lo hiciera de titular. Y bueno, después de eso, pues justo entra Davis al minuto 61 y ahora sí de forma competitiva. Ya no son minutos gratuitos para que entre en forma, para que agarre confianza como fue contra el Sporting en la Champions, sino que pues ahora sí como pues un cambio real, ¿verdad? O sea, como exigiéndole, porque aparte contra el Sporting entró como extremo, ya contra el Mainz pues lo hizo en su posición como lateral. Recibió amarilla en los últimos minutos del encuentro y una tarjeta bastante tonta por parte del árbitro, hay que decirlo. Y pues bueno, se debe a partir de una jugada de un duelo que gana Davis y que el balón parece que se va a tiro de esquina. Y pues obviamente, después de no jugar ni un solo minuto desde prácticamente marzo o abril, no recuerdo ya cuándo fue su lesión, y una lesión aparte bastante grave, de esas que ponen en riesgo la carrera del jugador, pues no queda de otra más que celebrarlo con la pasión que él lo hizo, ¿no? El árbitro lo malentiende, lo interpreta como un reclamo hacia él y le saca amarilla. Un árbitro que, bárbaro, creo que da un pésimo partido marcando faltas tontas, sacando amarillas sin sentido, y luego al mismo tiempo hay entradas de jugadores del Mainz que son riesgosas, pero como ya tienen amarilla, pues no saca la amarilla, no se atreve ahí a expulsar a un jugador que va a los tobillos de Olise, y pues termina por como que también medio que arruinarnos la fiesta, ¿no? Termina medio que amargar la tarde, porque este partido pues estaba sabroso, estaba intenso, el Bayern atacando, teniendo la pelota, corriendo, el Mainz metiendo la pierna, y el árbitro como que no dejó que el partido se calentara, que el partido llegara a su punto. El árbitro como que bajó la temperatura, ¿verdad? Apagó el fuego antes de tiempo y pues me parece que para mal, ¿verdad? O sea, como que robó ahí cierto protagonismo. Pero bueno, pues hablemos del partido porque fue un partido de locos. Si han estado aquí mucho tiempo, pues bueno, creo que todos ustedes tendrán en su memoria esos partidos contra el Mönchengladbach, con donde Sommer pues hizo de las suyas y dejó en todos nosotros heridas de trauma. Partidos donde no los recuerdo, ¿verdad? No tengo el dato. El Bayern disparaba 20, 21 veces a portería, no lo sé, y que de esa Sommer sacaba mágicamente pues cada balón que le llegaba, ¿no?
Y de alguna manera, cada vez que encuentros como ese suceden, como este partido contra el Mainz, en donde el Bayern tiene la pelota, dispara una y otra vez, y que la pelota no entra, disparos al palo, disparos a las manos del portero, siempre me recuerdan a mí ese partido y lo sufro, no por este partido, sino por lo que me recuerda, ¿no? O sea, está esa huella ahí marcada. Y pues bueno, al minuto 19 llega la primera clara, pero clara, clara, ¿verdad? Ahí donde Olise manda un centro, si no me equivoco, y Kane remata dentro del área chica solo y aparte un cabezazo potente, pero de verdad potente, que le dobla las manos al portero y aún así pues la pelota no entra, ¿no? Un balón que si lo vuelve, si Kane, si la jugada se vuelve a repetir 10 veces, la pelota va a entrar 7, ¿no? Pero bueno, fue una de estas 3 en donde la pelota no entró, a pesar de ir con mucha potencia. Digo, sí, sé que iba a las manos del portero, pero aún así el portero no se le escapó el balón, no pudo hacer nada. Esa pelota debe de haber entrado, pero bueno, desde ahí ya se marcaba la tónica del encuentro. 3 minutos después, Olise intenta otra vez a la Robben y pues nada, ¿verdad? El portero de nuevo hace de las suyas. A ver, voy a sacar su nombre porque hay que mencionarlo. Bats hace de las suyas. De hecho, tiene un 7.9, un 8. Ya hay que decirlo en SofaScore. Si no me equivoco, es el mejor puntuado de todo el Mainz. Y de todo el partido, pues podría decirse que fue el jugador del partido. Solo Olise con un 8.1 y Gnabry con un 8. Pero bueno, ay, yo no sé por qué Gnabry tiene un 8, pero bueno, también eso ya lo mencionaré más adelante. Bien, pues otra vez es en circunstancias normales, creo que contra otros rivales esa pelota hubiera entrado, pero bueno, no fue así. Y esto lo menciono 3 minutos después del cabezazo de Kane. Pero bueno, a los 5 minutos después, al minuto 28, llega el gol. ¿De quién más? ¿De quién más? Pues sí, claro, de Lennart Carl. Y obviamente hasta risa da, y lo digo de la buena, porque pues este muchacho no para, ¿verdad? O sea, creo que por más de que sea muy bueno, por más que sea una locura lo que está haciendo, es interesante que la expectativa no está alta, ¿verdad? O sea, no estamos esperando que vuelva a anotar goles, que vuelva a anotar goles, que vuelva a anotar goles. O sea, no estamos demandando ni necesitando de él que lo haga y aún así lo hace. Y por eso se disfruta tanto verlo, ¿verdad? Porque a pesar de que por tener tan solo 17 años, como les digo, no esperamos pues nada de él, y esto lo digo en el mejor de los sentidos. O sea, hablo en el sentido de que no se le está exigiendo nada como a lo mejor sí se le exigiría a Goretzka, a Kane, a Olise, ¿verdad? Y es el que nos está dando de qué hablar, y es el que nos está haciendo sonreír, y es el que nos está haciendo disfrutar. Y pues llega su gol, ya no sé cuántos goles tenga, digo, ya lo hablaremos más adelante, pero es una locura y es muy lindo verlo porque siempre aparece, siempre salva esos partidos en los momentos complicados. Y bueno, hablo de los últimos juegos, y de verdad es una locura, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, hoy es un capítulo para disfrutar. Por eso esta soltura, por eso esta risa y estas ganas de pasarla bien. Y como les decía, pues llega el gol, ¿verdad? Del 1-0, y pues parecía que ahora sí la fiesta iba a comenzar. De alguna manera ahí el partido como que se puso raro, porque pues bueno, ya con eso eran 11 puntos de diferencia contra el segundo lugar. De alguna manera la liga ahí, en ese momento, digo, y creo que ya lo está, pero bueno, en ese momento quedaba sentenciada. 11 puntos, aún con 2 partidos restantes para cerrar esta primer fase o esta primer mitad de la temporada, pues provocaba que de alguna manera las cosas ya se relajaran. Último partido en casa, el último lugar de la tabla, pues parecía que de nuevo el equipo se iba a relajar, y como que no lo hizo, ¿verdad? O sea, pero bueno, ahorita hablo de eso. Antes se celebraba este campeón de invierno, no un tanto como título oficial, ¿verdad? No se entregaba un trofeo ni nada por el estilo, pero sí era algo como que pues reconocido dentro de la afición, al menos, ¿no? Este título pues simbólico de ser campeón de invierno. Y si no me equivoco, creo que es a partir del COVID, ahí como cambia el calendario, que pues bueno, esto ya no se ha reconocido, ya no se ha llevado a cabo. Y es algo que hace falta, o sea, porque creo que desde el empate, o no sé si perdió el Leipzig, ya no lo recuerdo, pues desde ahí ya se firmaba que el Bayern hubiera quedado campeón de invierno, y pues bueno, eso nos hubiera dado
una razón extra para celebrar, para pasarla bien, incluso a pesar del empate, pero pues bueno, eso ya no está. Al 33, unos minutos después de que llega el gol 5, pues otra vez Olise, otra vez Carl, otra vez Kane, pero de nuevo a las manos del portero. Situaciones claras que por una cosa u otra el fútbol pues hizo de las suyas, la pelota no quería entrar y de verdad era un partido para ganar por goleada. Me parece que si desde esas primeras jugadas de Kane hubiera entrado, pues sí, esto, o sea, el partido hubiera tomado otro ritmo, otro rumbo y muy probablemente al medio tiempo nos hubiéramos ido 3-0 o incluso hasta 4-0. Hubiera sido una locura. La sensación de mi parte, les confieso, era de que el Bayern iba a ganar esto, iba a ser la goleada más grande de la temporada. No lo digo en el podcast porque no me gusta hacer ese tipo de comentarios, ¿verdad? Lo digo ahora como un poco a manera de retrospectiva y pues de lo que fue el encuentro. Kimmich habló de eso en la rueda de prensa. Hoy no habrá rueda de prensa, pues lo digo para variar, ¿verdad? Hoy toca disfrutar. Y hablaba de cómo le ha costado al Bayern empezar los partidos ganando. O sea, como que veíamos ese Bayern que al minuto 20 ya iba 2-0 y pues no, ha tenido que trabajar los partidos. Y sí, algo ha pasado en ese sentido, pero ¿a qué se debe? No sabemos, ¿verdad? A ver, creo que ustedes en los comentarios lo pueden decir y mucha gente en redes lo hace. El equipo está cansado, el equipo no tiene variantes, el equipo le va no sé qué. Cada quien hace de las suyas y pone ahí sus razones, pero pues hay que decirlo, son todas inferencias. En realidad no sabemos, ¿verdad? Y aquel que se atreva a decir qué es lo que le está pasando a este Bayern, pues se está inventando. Los únicos que pueden decir qué es lo que le pasa en realidad, pues son los jugadores, ¿no? O sea, solo ellos pueden decir si están cansados o no, si están fatigados mentalmente o no, si estaban pensando ya en tomarse un chocolate caliente con su familia o no, ¿verdad? Solo ellos nos lo pueden decir. Nosotros solo estaríamos adivinando y sería un error decir algo al respecto. Pero bueno, sí en eso tienes razón, no han caído goles como debería, me parece. Pero sí quiero reconocer que no se nota como una baja de juego en ese sentido. Digo, ahí está la descripción, ¿no? O sea, algo sucede y la pelota pues simplemente no entró. Y si ese primer disparo de Kane al 18 hubiera entrado de nuevo, o sea, el desenlace del partido hubiera sido otro. Pero bueno, llega el medio tiempo, casi 13 tiros totales del Bayern y una ridícula y aplastante 87% de posesión del balón. Goles esperados 2.5, o sea, si el fútbol fuera justo, que no lo es, nos hubiéramos ido 3-0 al descanso, al menos según esta estadística que no me gusta, pero pues bueno, hay que decirlo, de goles esperados. Llega el minuto 45, se añade un minuto de tiempo complementario. Y curiosamente, váyanlo a ver al resumen, porque hasta risa me dio. Ahí donde se agrega un minuto y ahí donde se cumple el minuto exacto, ahí donde se cumple el minuto exacto, llega el cabezazo de Potulski. Ahí, vean el reloj, o sea, justo el minuto cabezazo y pone el 1-1. Me río por eso, o sea, porque o sea, justo al momento en que el reloj llega al 1, da el cabezazo. Y pues bueno, 1-1 y que además fue el único disparo a portería del Mainz en todo el primer tiempo. Mal salto de Kim Min-jae, hay que decirlo, pero bueno, ya está, no pasa nada. Llega el segundo tiempo y la cosa ahí fue igual, estuvo rara, lenta. Me parece que de nuevo aquí como que el equipo algo pasa, ¿verdad? ¿Qué será? No lo sabemos. Modo vacacional, cansancio, quién sabe, puede ser cualquiera. Estamos a diciembre. O sea, a ver, tengo que confesarlo. Incluso a mí ya me cuesta trabajo estar aquí con ustedes haciendo el podcast. Ahorita creo que el que tenga ganas de trabajar, es un loco, ¿no? Todos los demás ahorita queremos estar en casa, queremos estar con los nuestros, queremos estar de fiesta, queremos pasarla bien, queremos descansar. Ya ahorita, y estoy seguro que este video va a tener muy pocas vistas, ya nadie está pensando en el fútbol, ya nadie está pensando en el Bayern, ahorita todos tienen la mente en otra cosa y pues bueno, se ve que los jugadores podría ser que también. Pero bueno, total, llegaron los cambios y de alguna manera pues la sensación era de que el Bayern iba a dar la vuelta. Esto creo que hay que reconocerlo, no solo el empate, sino que incluso iba a ganar. Y esto es algo importante porque en torneos pasados pues la situación era completamente diferente, ¿no? O sea, si el Bayern si hubiera visto 2-1 después de ir ganando, hubiéramos dado la cosa por perdida. Pero en los últimos encuentros este Bayern nos ha demostrado lo contrario y de hecho emociona. Y pues sí, parecía que
el gol era cuestión de minutos, llega de hecho el 2-2 y que aún así, aunque haya sido por penal, la sensación era de que el Bayern le iba a dar la vuelta para terminar yéndonos con un 3-2, pero bueno, Nabri querido, Nabri, Nabri, Nabri querido, ¿cuántas canas me vas a sacar, cariño? Híjole, no puede ser. De verdad, y no fue mal partido, o sea, de hecho, es el de los que están mejor rankeados, o sea, no dejó de intentar, no dejó de estar ahí, no dejó de estar ahí, pero, o sea, no fue su noche, ¿verdad? Simplemente no fue su noche, está peleado con el gol, estuvo peleado con el gol este fin de semana y ya está, no pasa nada. Pero pues bueno, este, sí mencionar que en el segundo tiempo, otra vez el Mainz solamente disparó 2 veces, una de ellas solamente fue a portería, que fue un gran gol, un gran cabezazo de Lee, pero que fue lo único que hubo en todo en el partido. No voy a mencionar, no voy a decir nada sobre el pésimo salto de Stanisic, sobre la pésima cobertura, pero bueno, ya está. Al final del día, este tipo de partidos, creo que hay que mencionarlo, creo que esto es de lo que hay que hablar un poco más. Este, pues bueno, primero termina el encuentro, 2-2, Bayern lo empata en casa, fiesta navideña en el Allianz, todos felices y contentos. Sí señalar que es interesante ver que a pesar de que, pues bueno, los rivales dejaron puntos en esta jornada y que el Bayern sigue aumentando su ventaja frente a ellos a pesar del empate, la cara de los jugadores dice mucho y dice mucho para bien. Creo que en ese sentido todos también tenemos que estar contentos y sentir que nuestra camiseta está en buenas manos, ¿no? Ver la cara de los jugadores molestos, enojados, no satisfechos con el empate, incluso a pesar de nuevo en esta fecha del calendario. Y bueno, ahora sí, creo que pues tenemos que agarrarnos y prepararnos porque me parece que este tipo de partidos los vamos a ver mucho de aquí en adelante. La liga, pues lo digo, este, no lo quiero decir por respeto, pero está prácticamente decidida. Y el foco de ahora en adelante pues estará en la Champions, solamente ahí estarán los partidos complicados. Claro que de aquí a enero, pues bueno, nos quedan los partidos contra el USG y el partido contra el PSV. Y entonces aquí entra algo peligroso, algo riesgoso para el Bayern, porque de alguna manera el calendario da pie a que el equipo baje revoluciones. Y ahí es donde nos pueden agarrar, o donde el calendario puede agarrar como mal parado al Bayern, ¿no? Pero bueno, el cansancio mental puede que haga de las suyas, que el equipo caiga dormido en sus laureles y que de ahí, en rivales como este contra el Mainz, pues el Bayern pues no despierte a tiempo y deje ir algunos puntos. Pero en ese sentido es que a Company, y me parece que estamos en buenas manos en ese sentido, a Company le toca meter mano al equipo con las rotaciones, con esta competencia interna, para que la cosa pues no decaiga, ¿verdad? Está Wisdom Mike, está Leonard Carl, está el regreso de Olise, y pues bueno, a partir de ahí dar movimiento y darle minutos a todos para que pues bueno, el equipo esté a punto y no quede dormido para lo que resta de temporada. Pero bueno, pues con eso se da el encuentro, como les decía, termina el partido con un empate de 2-2. Tenemos los primeros minutos ya competitivos de Davis, tenemos el primer inicio de Ito, ahora sí como un jugador pues ya con el que se puede confiar. Y pues bueno, a pesar de eso, el equipo empata. Pero pues bueno, así es el fútbol, no se puede ganar siempre y ya está, no pasa nada, a lo que sigue. Ahora, pues vayamos al siguiente bloque, a hablar un poquito de lo que son estas fechas, de lo que representan estos días y espero que sigas aquí y que de nuevo déjame todos tus comentarios sobre el partido, sobre cómo lo viste, más que nada, creo que eso es lo que me interesa ahora, no tanto qué piensas del planteamiento, sino cómo la pasaste, cómo lo viviste, cómo viviste el empate, con quién lo viste, cómo disfrutas de la Bundesliga. Cuéntame, o sea, quiero saber de verdad cómo vives los partidos del Bayern, cómo vives el fútbol. Platícame, ahí te responderé y pues bueno, platicamos sobre estas tradiciones. Pues nada, vamos al siguiente bloque. Seguimos. El Adviento en Alemania no es decoración ni calendario comercial, es ritmo, es espera, es asumir que no todo tiene que resolverse hoy. Y el fútbol, aunque no lo parezca,
al menos en Alemania, pues entra también en ese compás. En diciembre el fútbol alemán se desacelera sin pedir permiso, no porque la exigencia baje, sino porque pues cambia la lógica, cambia la temporada. Las semanas pesan, el frío endurece las piernas, los estadios, perdón, se llenan más de bufandas y de chamarras que de euforia. El ruido baja, la urgencia se diluye, y no como algo malo, sino todo lo contrario. La Bundesliga en Adviento no busca sentencia, busca llegar al parón, llegar entero, llegar con la sensación de que el trabajo está hecho, aunque no esté perfecto. Sentir que se trabajó lo suficiente y estar orgullosos al respecto. Incluso el Bayern, acostumbrado a vivir bajo la lupa permanentemente, pues se vuelve más humano en estas fechas. No deja de ser gigante, pero camina en lugar de correr. No como algo malo, de nuevo. Gestiona, rota, acepta partidos grises sin dramatizarlos, porque entiende algo que fuera de Alemania, pues cuesta aceptar. Diciembre no define. Diciembre no es un mes de prisas, sino todo lo contrario, es un mes de cierre. Los rivales pequeños cobran otro sentido, pueblos, estadios compactos, partidos que se juegan de tarde, con luz fría y público cerca del campo. No hay épica, hay cercanía. El fútbol vuelve a ser un evento semanal, no un espectáculo global. El Adviento pues no pide conclusiones, pide paciencia. Y este fútbol alemán, cuando es fiel a su cultura, que es totalmente su esencia, pues lo entiende mejor que nadie. Por eso, estos partidos pues no se analizan como juicios, sino como tránsito, no son finales, son antesalas. Y en esta pausa, incómoda para algunos, pues está precisamente su valor. Por eso incluso hasta mi tono de voz cambia. Porque cuando todo baja una marcha, el fútbol pues no pierde sentido, al contrario, lo recupera, de eso se trata estas fechas. Diciembre en Alemania es frío, bastante, oscuro y predecible. Anochece alrededor de las 4 de la tarde, la gente ajusta su rutina y el día se organiza distinto. No es un mes de improvisación, se sale menos, se planea más y todo tiende a hacerse con antelación. El país no entra en caos de fin de año como a lo mejor sí lo hacen países en Latinoamérica, sino que entra en un modo ordenado de cierre. Las semanas previas a Navidad se viven con normalidad, pero con menos prisa. El trabajo sigue, eso sí, las escuelas siguen, los entrenamientos siguen, lo que cambia es la intensidad. Ahorita no hay nada más que perseguir, lo hecho, hecho está. Hay menos reuniones innecesarias, menos expectativas de hacer más. Se asume que el año ha llegado a su final. La Navidad es importante en ese sentido, pero no es estridente. No hay una cultura de celebración masiva ni de un consumo desbordado como sí lo hay en este lado del charco. El centro está en la familia cercana. El 24 por la tarde todo se detiene, tiendas cerradas, calles vacías, transporte reducido. El país baja la cortina sin pedir disculpas, sin pedir permiso. El 25 y el 26 claramente no son días laborales. Y ese cambio en la vida diaria depende sobre todo de dos cosas, el calendario laboral y la cultura del descanso. Alemania protege el tiempo libre con la misma seriedad con la que protege el trabajo. Diciembre no es para exprimir, es para llegar entero a enero. El Adviento es clave para entender esto. No es solo religioso, es un marco temporal muy claro. Las 4 semanas antes de Navidad, donde no se celebra todavía, sino que se espera. Hay mercados navideños, pero no son fiestas, no son fiestas o puntos de reunión nocturno. Son puntos de encuentro temprano, después del trabajo, 1 o 2 horas y a casa, para descansar, para pasear. El mensaje es claro, no se trata de compras de último momento, sino de cerrar el año juntos. La Navidad en Alemania es práctica, se cena temprano, se intercambian regalos sin ceremonias exageradas y se prioriza el tiempo en casa. No es un evento social hacia afuera, es una pausa. No hay presión por cerrar ciclos ni por hacer balances públicos. De nuevo, lo que se hizo, hecho está. En ese contexto se explica por qué diciembre en Alemania no se vive como un mes para exigir resultados inmediatos, se vive como un mes de transición. Y desde ahí, sin épica, sin drama, todo lo que ocurre alrededor, incluido el fútbol, se entiende de manera más terrenal y más lógica. Así que, pues bueno, pintemos un poco el panorama. Imagínate esto, estás en Alemania, hace mucho frío, es un día por la tarde, son las 3 o las 4 y ya es de noche. Las calles están casi vacías, las tiendas pues ya cerraron y nadie espera a que abran, no hay tráfico, no hay prisa, si sales es caminando y solo para lo necesario. En una casa cualquiera, no grande ni decorada en exceso, pues la gente llega temprano. No hay invitados sorpresa, no hay cenas glamurosas, simplemente es un círculo corto. Familia inmediata, los abrigos se cuelgan, se sirve una bebida caliente
Y todo sucede así, sin protocolo. La cena no es larga, no es pesada, es algo simple, algo repetible día con día, año con año. Nadie se queda hasta la madrugada y cuando llegue Navidad los regalos se abren sin espectáculo. No hay conteos regresivos ni discursos, se agradece, se guarda el papel y se sigue hablando. La televisión puede estar prendida, pero sin protagonismo. No domina la noche, a ratos hay silencio, a ratos conversación. No se siente incómodo, es normal, esa calma no se llena, se acepta. Se trata de poner un punto final a lo que ha sido este año. Alrededor de las 10 o las 11, pues bueno, la casa se va apagando, no porque falte entusiasmo, sino porque el día siguiente también importa. Hablo ahora del 25, ese descanso real. No hay compromisos sociales, no hay agendas, se duerme más, se sale poco. El país entero está en pausa, porque de nuevo, no se trata de hacer lo que no se hizo en todo el año, sino de asimilar lo que sí se hizo, ponerle punto final y prepararnos para lo que viene. Y para estar preparados, pues hay que ponerle cierre, hay que aceptar que las cosas terminan. Desde este lugar, una cultura que sabe detenerse sin culpa, se entiende mejor todo lo que ocurre alrededor. Incluso aquello que como el fútbol sigue sucediendo cuando todo lo demás ya decidió bajar la marcha. Y con esta calma instalada, pues bueno, el fútbol en Alemania no desaparece, pero sí se vive distinto, perdón. Sigue siendo importante, evidentemente, pero de otra manera, desde otra perspectiva. Es un momento para pasarlo juntos, para recordar de dónde venimos, que esto es un momento cultural de familia, de estar con la gente. El partido ya no nos consume emocionalmente. La gente va al estadio, mira el partido, comenta y vuelve a casa. No hay sensación de urgencia, no hay una prisa por ganar. La intensidad en las tribunas efectivamente sigue, va a estar ahí, pero es más contenida. No es menos auténtica, sino que es más medida. Se canta, se apoya, se protesta si hace falta, pero no con la ansiedad de que todo se juegue hoy como a lo mejor lo va a hacer en mayo. El frío también ordena el cuerpo, hay menos saltos, hay más concentración. La pasión no se apaga, pero sí se administra. En estos días la tabla pierde protagonismo, se mira claro, obviamente, pero no es todo. Diciembre no es para sentenciar campeones ni descensos. Predomina la idea de llegar al parón bien posicionado, no de definir el destino. El análisis es más amplio, es menos semanal, se entiende que faltan todavía muchos partidos, que el contexto pesa y que ahorita pues se trata más de ponerle punto final a lo que ha sido este año. Por eso la pasión no tiene la misma intensidad constante que en otros momentos del año. No porque importe menos de nuevo, sino porque no se vive con urgencia como en otros lados. En Alemania la pasión no necesita explotar cada semana para ser real, puede esperar. Y en este podcast pues es así. Este capítulo de alguna manera se trata de bajar las revoluciones, esas que estuvieron a tope durante los partidos contra el Arsenal, contra el Chelsea, contra el PSG, contra el Dortmund, contra el Leverkusen, y que hoy de alguna manera parecen esfumarse así como así. Pero pues bueno, no se trata de que esto se nos escape, sino que al contrario, aterrizar poco a poco. Hoy bajamos las revoluciones para que dentro de las próximas semanas, pues bueno, hagamos el conteo de lo que ha sido este año. Perdón. A diferencia de otros países, en Alemania, pues bueno, el fútbol llega a su pausa y esta pausa se vive sin drama. No se siente como un vacío, sino como un descanso justo y necesario. Se habla menos del fútbol, pero cuando vuelve, pues bueno, vuelve con más atención, vuelve incluso con más intensidad, porque se da a extrañar. El aficionado no siente que le quitan algo, sino que al contrario, que le dan tiempo también a él para descansar, para reordenarse, y eso haremos también aquí a nuestra manera. El podcast va a seguir, pero diferente. En ese contexto, los partidos previos al parón, pues bueno, se leen distintos, no como juicios finales, sino como el último esfuerzo antes de cerrar el año. El fútbol sigue ahí, sí, pero acompaña la calma en lugar de romperla. El clima invita de nuevo a resguardarnos. El frío, problemas técnicos, pero bueno, seguimos. El frío invita a resguardarnos, ¿verdad? El frío, la oscuridad temprana y las calles más silenciosas, pues nos empujan naturalmente hacia el interior, hacia la casa. De ahí nace la costumbre de estar juntos en estas fechas, no como un mandato religioso, no como algo a partir de las religiones, sino como una respuesta práctica a las condiciones del entorno, del clima. Cuando afuera todo se vuelve más inhóspito, pues bueno, compartir el espacio se vuelve pues una necesidad. Por eso la idea de familia en diciembre no empieza en la fe, no tiene que ver con religión, sino en la necesidad de abrigo, de compañía y de rutina compartida. Sentarse, coincidir, ocupar el mismo tiempo bajo el mismo techo, porque nadie quiere estar afuera. Con el paso de los años, esa necesidad, pues bueno, se ha convertido en tradición. Primero fue resguardo, después tuvo significado.
Pero se entiende algo esencial, no todos tienen a dónde llegar ni con quién cerrar el día, y por eso seguimos aquí. Eso no los deja fuera de estas fechas, porque el resguardo no siempre es un lugar físico, a veces es un espacio compartido, aunque sea a la distancia, como un podcast. Por eso, aquí, este episodio y estos capítulos, pues encuentran su sentido, no como un espacio de debate ni de sentencias, sino como un lugar al que se puede volver. Una voz que coincida, un ritmo tranquilo, un partido comentado sin prisas, un acompañamiento que, pues bueno, hace más llevadero el frío, la noche, los días, que aporta cercanía y una sensación de confort de estar resguardado. Este podcast en ese sentido, pues bueno, quiere ser eso. Es un punto de encuentro cuando el clima empuja a encerrarse, un lugar donde el fútbol, las tradiciones y la conversación pues cumplen la misma función que siempre han cumplido en estas fechas. Hacer más cálido el tiempo que se pasa adentro, aunque cada quien esté en un lugar distinto. Así se vive este cierre de año aquí, no para analizar más. Ya hemos analizado lo analizable. No se trata de tampoco hablar de tácticas, eso ya lo hicimos, solamente pues para acompañarlos, porque lo hecho, de nuevo, hecho está. Este espacio no compite con la mesa familiar, evidentemente, y tampoco la reemplaza, la acompaña. Y cuando no hay mesa, pues bueno, la intención es suplirla un poco. Es fútbol hablado con calma, pensado para estar, no para convencerlos, para escuchar sin estar de acuerdo, para sentir sin pues tener que explicarlo. Por eso en estas fechas el podcast pues cambia un poco de función, deja de ser un lugar de discusión y se convierte en un lugar de acompañamiento, donde el partido es el pretexto para juntarnos, para platicar, para escribirnos, para compartir cómo vivimos el Bayern, donde el fútbol pues se comparte como se comparte en estas semanas, sin urgencia, sin prisa, sin sentencias, con la tranquilidad de saber que de nuevo lo hecho está y que el fútbol regresará a su justo momento. Así es como entendemos este espacio, como un lugar de fútbol, de tradición y de familia, no como conceptos, sino como una práctica. Así que, de nuevo, te invito a que me dejes tus comentarios, no como críticas, ¿verdad?, sobre el partido, sobre el fútbol, sobre los jugadores, sino sobre tus tradiciones, cómo vives el Bayern, cómo ves los partidos, cuál es tu camiseta favorita, quién es tu jugador favorito, qué recuerdos traes en estas fechas. Vamos a platicar, para eso están los comentarios, hagamos comunidad, que de eso se trata. Pero bueno, de la misma manera, bajo la misma perspectiva, continuemos porque ahora toca hablar, ahora sí, del último partido del año, esa visita al Heidenheim, el penúltimo lugar de la tabla. Continuamos. Comenzamos con la última previa del año. Cerramos el 2025 pues visitando Heidenheim. ¿Y qué es Heidenheim? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Pues bueno, es una ciudad, un pequeño poblado allá en el sur de Alemania. Es Heidenheim an der Wend, así se llama la ciudad, una ciudad o un pueblo que no tiene brillo de una metrópoli ni la fama de una capital cultural. Tiene algo pues que suele ser más incómodo y a la vez más honesto. Una identidad industrial, de precisión, de rutina. Ahí no se improvisa, ahí se trabaja, se cumple. Es una ciudad moldeada justo por eso, por el trabajo, por la constancia y por una idea, pues justo como que muy alemana del progreso, pero del progreso silencioso. No de ese que se grita, no de ese que se presume, no de ese que se anuncia en redes, sino del que simplemente, pues, se trabaja, se cumple y a lo que sigue. Hay cierta relación con Múnich, es muy curioso, hay una cercanía geográfica, ahí a 2 horas tan solo de la ciudad, que culturalmente pues hasta cierto punto son diferentes. Múnich representa de alguna manera pues la grandeza de Alemania, esa que suele aparecer en los calendarios, en los pósters, en las revistas. Es el poderío económico, eso que está en las vitrinas. Y Heidenheim es pues de alguna manera lo contrario, es la discreción, la estructura, la repetición. Múnich representa turismo, representa espectaculares, representa flashes. Y Heidenheim pues representa esa Alemania que no recibe aplausos, esa clase trabajadora, obrera, que no compite, que no aparece en ninguna portada de revista, que no aparece en resúmenes financieros, pero que de alguna manera pues es el sostén económico del país. La relación con el Bayern y Heidenheim, el equipo, habló del fútbol, pues es hasta cierto punto simbólica. No hay un derbi, no hay un clásico, no hay nada de por medio, pero pues hay algo interesante que entra en costumbre, es el poder entrando a una casa ajena. El Bayern es hegemonía y
la costumbre de ganar, de la autoridad, y el Heidenheim es el mérito puro. Ascensos, un club que creció sin atajos, sin comprar identidad. No hay odio, no hay ninguna rivalidad como tal, hay un respeto, un entendimiento de dos clubes que están en donde están a partir del trabajo. Uno lo grita más y ese somos nosotros. El Heidenheim, en cambio, lo hace más en silencio. El Heidenheim, como lo decíamos ya, pues es una cultura sin ruido, no canta más fuerte, canta con ellos, entre ellos. El estadio pues es de hecho así, compacto, cerrado, incómodo además para el visitante. 15,000 espectadores nada más de los estadios más pequeños, sino el más pequeño de la Bundesliga. Ahí la gente valora la disciplina, la estabilidad, el compromiso a largo plazo. Aquí los proyectos no se abandonan, se terminan. El fútbol se entiende que ahí no es espectáculo, es pertenencia. El club no es entretenimiento, es una comunidad, es una familia. Cuando Heidenheim juega, pues no representa una moda, una marca, ni un estilo de juego como tal, simplemente a su gente, a su pueblo, a su ciudad. Y por eso es que este partido importa y tiene mucho sabor, sobre todo para aquellos que dicen que no les interesa la Bundesliga, pues bueno, esto es lo que está en juego, no solo un título. Y bueno, hay que subrayar que no solo se trata del último juego de la temporada, sino que, pues bueno, llega el Bayern, el símbolo de dominio, entrando a un lugar donde, pues bueno, no se vive del prestigio ajeno. Múnich contra Heidenheim, el ruido contra el silencio, la grandeza contra la clase obrera. La historia escrita frente a la historia que aún, pues, está escribiéndose o comenzando. La historia del Heidenheim efectivamente pues no es para nada romántica tampoco. No se trata aquí de la historia de David, por ejemplo. Es algo incluso más incómodo. Es una demostración de que el fútbol pues a veces y a veces no puede ser consecuencia del trabajo. El club nace en 1846 como parte pues justo de una asociación deportiva ya general. El fútbol aparece todavía más tarde, sin urgencia, sin prisa, sin ambición, un poco contrario como aparece con el Bayern, ¿no? Donde ahí sí era la ambición por sí sola de querer ser el club ejemplar de toda Alemania. Durante décadas, Heidenheim fue pues fútbol amateur, regional, invisible. Nadie soñaba con escapar, nadie quería llegar a la Bundesliga, simplemente pues tener un club que los representara. Y curiosamente ese ADN nunca se perdió, siempre estuvo ahí presente, que era la guía para trazar el camino. Hubo un punto de quiebre y es que en el 2007 el club toma una decisión que pues bueno, que cambia todo. Frank Schmidt como entrenador, un exjugador del propio equipo. No se trataba de una apuesta mediática, sino coherencia. Ahí desde entonces Schmidt no se ha ido. Más de 15 años al mando y en el fútbol moderno, pues definitivamente es algo de lo que vale la pena hablar. No es una estadística, es una anomalía. En el Bayern no hay entrenador que haya durado más de 3 años en los últimos, qué sé yo, 20 años. O sea, es una locura esto. Entonces con Schmidt allá en Heidenheim, pues bueno, llega una idea clara. Se trata de ascender, sí, pero sin romper el club. No se va a endeudar, no se va a gastar lo que no se tiene y antes que nada no se va a perder la identidad. Simplemente nos vamos a poner a trabajar. Y entonces esto vale la pena contarlo porque pues definitivamente inspira. El ascenso como paso a paso, ¿no? En 2009 ascienden a la tercera división, en el 14 llegan a la segunda y ahí en esos años intermedios, pues bueno, pues se trata de estabilidad, de no tener descensos, pero al mismo tiempo tampoco de tener milagros artificiales. Ya en el 2023, pues bueno, campeones de la segunda división logran el ascenso a la Bundesliga y desde entonces aquí han estado. Nada ha sido rápido, nada ha sido un regalo. Cada ascenso, pues bueno, ha sido justo el resultado de plantillas bien trabajadas, cohesionadas, fichajes funcionales, jugadores que entienden su rol y de un sistema que no cambia según la moda, de proyectos. De alguna manera, el contracultura opuesto al fútbol consumista y capitalista. Por eso es que es tan interesante este proyecto. Al llegar a primera, este equipo, el Heidenheim, pues no ha intentado parecer lo que no es, no ha cambiado su esencia, no ha fichado estrellas, no ha llegado y ha tratado de traer, por ejemplo, jugadores en su retiro para vender más camisetas, juegan directo, intenso, físico y disciplinado. Compiten desde su organización y no desde el talento individual. Su estadio pequeño, chiquitito, cerrado, pues bueno, es literalmente una fortaleza. No intimida por tamaño, pero ahí, en ese lugar donde las 15,000 almas apoyan y gritan, pues bueno, el fútbol se convierte en el estadio se convierte en una caldera. Pero bueno, dejando todo esto, como les digo, vale la pena hablarlo, sobre todo en estos tiempos y sobre todo para aquellos que la Bundesliga no les interesa, no les llama la atención, pues ahí es donde tenemos estas historias y ahí es donde en lo personal uno queda atrapado.
Heidenheim en el presente pues justo representa una idea que está casi olvidada. Es un club que puede crecer sin perder su base. No está siendo el campeón de la Bundesliga, pero hace 10 años estaban en tercera división. Aquí se entiende que la continuidad paga más que el dinero, que el ruido y que la identidad definitivamente no se compra. Cuando el Heidenheim enfrenta a gigantes como el Bayern, pues no lo hace desde la inferioridad, eso es lo más importante y esto es lo que tiene que tomar en cuenta el Bayern, que lo hace desde la convicción. No juega para ver qué pasa, juega para competir. Y es por eso que el Bayern en esta situación, aunque enfrente al lugar 17 de la tabla, si no me equivoco, la historia es muy diferente a lo del Mainz. El Mainz llegaba un equipo como que extraviado, que no sabía qué estaba haciendo. En cambio, el Heidenheim llega como un equipo que sabe que va a pelear por los últimos 3 puestos del descenso y que está construido para salir de ahí, para librarla, para simplemente quedar en 15 y que eso para ellos es un triunfo. Entonces, por eso este partido de alguna manera va a ser muchísimo más complicado que el partido contra el Mainz. Al día de hoy, pues bueno, el Heidenheim está en el lugar 17 en puestos de descenso, con un registro que refleja dificultades, 3 victorias, 2 empates y 9 derrotas, si no me equivoco, en lo que va de esta temporada. Ofensivamente, pues sí, promediando menos de un gol por partido y que pues evidentemente concede con alta frecuencia, pues, lo que pues sí, explica ahí su lugar en la tabla, ¿verdad? Pero no es casualidad, el calendario, pues bueno, pues es el que es y Heidenheim pues ya habiendo jugado prácticamente contra todos los equipos, pues bueno, es que se encuentra en esa posición. Ahora, investigando un poco, ¿verdad? Porque pues yo no soy ningún experto, todo esto es a partir de lo que leo, de lo que investigo, de lo que pregunto, pues el consenso es claro a partir de lo que dice su gente. Heidenheim no juega para gustar, juega para sobrevivir. Y en ese contexto, no es una crítica, sino al contrario, es una declaración de principios y es a lo que me refiero, que es donde está la principal diferencia contra el Mainz o contra el Gladbach, que eran estos equipos que estaban en el fondo de la tabla. El Heidenheim entiende su posición, es un pragmatismo absoluto. Es algo que nace de la realidad. La prensa allá en Heidenheim pues habla de que este equipo no es romántico. Asume que tiene que salir a trabajar. Es un equipo obrero y lo hace desde el primer minuto. Y entiende que, pues bueno, siempre va a ser inferior que cualquier equipo que enfrente de la Bundesliga. Por eso su estilo no parte de lo que quiere hacer, sino de lo que se necesita evitar. Entonces, el Heidenheim definitivamente no tiene partidos abiertos, no cae en intercambios de golpes, no tiene posesiones largas, lejos de su área, sino que al contrario, asume que los rivales tendrán posesiones cerca de su propia área. No hay transiciones defensivas desordenadas. O sea, todos nos movemos en conjunto, todos trabajamos parejo. Un equipo, pues de alguna manera, de hormiguitas. Un equipo que defiende en el tradicional pues, bloque medio-bajo de este tipo de equipos, compacto y corto, con líneas muy juntitas. A menudo un 4-2-3-1 o un 5-3-2 flexible, dependiendo del rival. Y que, bueno, seguramente contra el Bayern veremos todavía algo más, ¿cómo se dice? Pues más bajo, un 5-4-1. Pero bueno, la clave no es cuántos hombres hay atrás, sino la distancia entre esas líneas, que es mínima, es muy cerrado, muy compacto el equipo. Ahí es donde el Bayern pues va a batallar. Se subraya 3 rasgos en la prensa, en los comentarios, en las redes sociales, que el equipo, pues bueno, cede banda, pero protege el carril central. O sea, que en las bandas nos hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero no van a entrar al medio, no nos van a atacar por el centro. Acepta defender muchos minutos sin el balón, siempre sin perder la estructura. Esa es la clave para ellos. No se trata de un bloque pasivo, tampoco crean que estén nada más ahí parados, es un bloque paciente. Esa es la interpretación que, pues bueno, hace la propia gente del Heidenheim. No analistas de la Bundesliga, sino que todo esto lo he recopilado a partir, pues bueno, de gente que se dedica a hablar del Heidenheim. Presión selectiva, no constante, uno de los puntos que al parecer es más interesante de este equipo. El Heidenheim no presiona por sistema, presiona por momentos. Presiona después de saques de banda, presiona cuando el central a lo mejor se atasca en la posesión, tiene mucho la pelota. Cuando el mediocentro a lo mejor recibe de espaldas, ahí es donde lo van a morder. Tampoco crean que estén tan pasivos atrás. Son un equipo paciente que sabe morder cuando se necesita. Entonces eso genera una sensación engañosa.
porque parece que es un equipo que, como les decía, que no presiona, que está ahí atrás esperando, hasta que de pronto te roba en una zona incómoda, contragolpea con los jugadores que solamente salen a contragolpear, recuperando el balón en alto y pues bueno, atacan donde tienen que atacar y ahí es donde está el peligro. Además, pues bueno, se trata de un ataque directo, no caótico, ¿verdad? No salen como chivas descarriadas todos a atacar, simplemente tienen bien definidos los que van porque el resto se mantiene en su posición. Aquí es un matiz creo que muy importante porque pues bueno, es un fútbol que para nada es bonito, para nada es vistoso, para nada es espectacular, pero pues que tiene su sentido, que tiene su fundamento a partir de lo que ellos están enfrentando. Entonces, Heidenheim juega directo, utiliza balones largos, pero a través de rutas claras, de balones bien trabajados, o sea, de segundas jugadas bien trabajadas, bien pensadas, de apoyos cercanos. Los extremos y sus mediapuntas no van a esperar a hacer magia. No crean que va a ser un ataque o un partido de ida y vuelta. De nuevo, al contrario, van a estar bien parados, bien posicionados, bien parados atrás. No pinta para hacer un partido espectacular, no pinta para hacer un partido de chispas. Al contrario, un partido de nuevo donde el Bayern va a tener que ser paciente, va a tener que ser muy inteligente, va a tener que ser muy consciente justo de estas presiones en donde Upamecano o Ta van a ser presionados, no los van a dejar salir con calma, y donde nuestros extremos, ya sea Díaz o Olise, se van a topar con un muro defensivo ahí en las bandas y en donde va a ser muy difícil para ellos desbordar. Entonces el Bayern, pues bueno, va a tener de alguna manera que ingeniárselas para ver cómo crear cierta superioridad en esa área. Muy probablemente veamos a nuestros laterales pisando el área rival justo para poder crear esa superioridad numérica y hacer estas triangulaciones que el equipo le interesa hacer. Interesante, ¿verdad? Si aparece por ahí Davis justo al minuto 60, ya no como un, unos minutos gratis otra vez, sino como pues una opción, como un revulsivo para el segundo tiempo. Ahora, algo que vale la pena mencionar, porque pues bueno, de aquí es donde muy probablemente muchos van a aprovechar para hacer leña y hacer fuego o llevar agua a su molino, y es que para el Heidenheim, pues el balón parado es una obsesión. Como no tienen volumen de juego, como tienen mucha dificultad para llegar al área rival, pues bueno, algo que tienen ellos muy bien trabajados, pues es el balón parado. Es una herramienta que, que saben que es la que tienen que aprovechar. No es algo azaroso, es algo que tienen bien trabajado y que han identificado como, pues como, como lo que tienen que aprovechar. Entonces, no se trata aquí de una casualidad, es algo que tienen de nuevo bien entrenado, como si fuera pues una fase del partido. Así entienden ellos el balón parado y pues bueno, sabemos las críticas que están ahí alrededor del Bayern, unas críticas muy mal gestionadas, pero pues bueno, es lo que es. Ahora, hablando pues de su gente, ¿qué dice la gente al respecto de este partido? Pues bueno, se pone interesante porque nadie espera un espectáculo de este partido. Se entiende que este partido pues va a ser aburrido, va a ser trabajado. Hay algo que se dice mucho allá en Heidenheim al respecto de este partido, y es que, ay, perdón, el frío ya está haciendo de las suyas. Mejor feo que muerto. Eso es lo que define a, perdón, fallas técnicas, pero bueno, aquí seguimos, pues es lo que es. Pues hablando ya del partido, este encuentro, hablando ya del Bayern, ahora sí, pues definitivamente, como ha quedado claro, pues no se juega solo en el césped, tiene mucho a su alrededor, pero si no sabemos quién es el Heidenheim, pues efectivamente estos partidos no tienen sentido, no tienen interés, porque termina siendo el primer lugar contra el último de la tabla y eso no vende, pero si contamos las historias, pues bueno, esto cambia. Heidenheim, como los decía, llega pues como lo que es, ¿verdad? No lo sobredimensiona, no lo romantiza, lo entiende como una prueba de resistencia. El plan para ellos no cambia porque el rival sea el Bayern. Eso para ellos ya es una victoria silenciosa. Bloque compacto, líneas cortas, ritmo bajo cuando sea posible y una convicción clara. Que el Bayern tenga el balón no va a significar que esté dominando ni que tenga el control. Ojo de nuevo con eso. El Bayern, en cambio, llega con esta obligación histórica, pues bueno, de imponer, de ganar después de este empate en casa, de convertir esta superioridad técnica en puntos, porque, de nuevo, que no sorprenda que el Bayern tenga 80% de posesión y eso no va a ser por mérito propio. Aquí lo que hay que revisar va a ser la cantidad de duelos ganados, los segundos balones, ahí es las segundas jugadas, ahí es donde va a estar la clave. Los equipos en la Bundesliga han entendido que al Bayern no le puedes competir en posesión
Al Bayern no le puedes competir en duelos ganados. Al Bayern de la única forma en la que le puedes competir es a través de intensidad. Esos equipos que se han puesto a trabajar, esos equipos que se han puesto a correr lo mismo que corre el Bayern, es o son los que han hecho sufrir al Bayern. Entonces, en ese sentido, es que el Heidenheim es un rival interesante porque definitivamente será a un equipo que va a estar corriendo detrás del balón con mucha intensidad y que no va a estar simplemente ahí parado, estático, esperando. Al contrario, de alguna manera va a llevar el partido ahí a donde el Bayern le gusta y competir a través de esa intensidad. Bien, el partido será incómodo, fragmentado, tenso, balón parado, segunda jugada, transiciones cortas. Ahí es donde va a estar la clave en esas segundas jugadas. El Heidenheim no necesita 10 llegadas, necesita una, así como ya lo vivimos contra el Mainz. Para el Bayern, el riesgo es claro: dominar sin herir, tener la pelota y no terminar las jugadas, como lo vimos con el Mainz. O bueno, no terminar las jugadas, perdón, no anotar. Atacar sin matar el partido, exponerse a un error mínimo, y aquí se paga caro, ya lo vivimos este fin de semana. No necesariamente por la calidad que ellos tienen, sino por su convicción. En ese estadio el margen pues es estrecho y la presión no viene de la grada, viene del silencio. Ahí cuando Heidenheim está cómodo defendiendo. Si el Bayern marca pronto, pues bueno, el partido probablemente se abra. Ahí es donde el Bayern puede encontrar aún más espacios. Si no lo hace, entrará en territorio peligroso para los de Múnich. En ese espacio donde el Heidenheim crece, donde el público se vuelve un bloque más y donde, pues bueno, cada duelo pues se juega como si fuera definitivo. Entonces, aquí, más que a ver quién juega más bonito, a ver quién toca mejor el balón, pues va a ser quién le mete más intensidad, quién corre más, quién mete más la pierna, quién gana los rebotes. Ahí es donde se va a definir este encuentro, en los choques, en los duelos aéreos. Ahí es donde va a estar la diferencia. Y así, con este Bayern intentando, pues bueno, confirmar lo que ha hecho toda esta temporada, cerrar el año de la mejor manera, pues el Heidenheim también hará lo suyo, defendiendo su casa contra la élite. Y de esta manera, pues me parece que cerramos la previa, la última previa del año, no como un choque desigual, todo lo contrario, sino como algo muy parejo. Aquí, pues, un lugar para demostrar la identidad, me parece, la identidad de los dos equipos. Veremos, ¿verdad?, si este Bayern es glamour, si este Bayern es espectáculo, o si efectivamente este Bayern se pone el overall, como dice que lo hace, si este Bayern efectivamente es clase obrera, y lo digo en el mejor de los sentidos, o si es un equipo de niños mimados. Entonces, curiosamente, es el Bayern de esta temporada, pues se ha concentrado o se ha enfocado en ser más lo primero, un equipo que trabaja, que se ensucia, como se dice por ahí, que se pone el overall, que corre, que mete la pierna, que va al choque. Y si el Bayern enfrenta el partido de esa manera, pues muy probablemente es que salga. De nuevo, problemas técnicos. Disculpen, pero bueno, a ver, de nuevo problemas técnicos, estoy fallando aquí, estoy teniendo problemas un poco con el micrófono, así que pues ya no queda de otra más que cerrar de esta manera, como que un tanto improvisada, un tanto de tajo, y pues simplemente decir eso, ¿verdad? Que al final este duelo va a ser un duelo intenso y que pues sin duda no va a decepcionar de ese sentido. A lo mejor no va a ser un duelo glamuroso, no va a ser un duelo espectacular de muchos goles, pero pues bueno, es lo que es el rival que toca enfrentar, y que de nuevo, lo importante ahorita, sobre todo en esta fase del calendario, en esta época del año, pues lo que importa es celebrar, es disfrutar, es pasarla bien, porque pues bueno, ya no tendremos Bayern hasta los primeros días de enero, así que pues bueno, con esto cerramos lo que ha sido este capítulo. De nuevo, una disculpa por el audio porque no se va a escuchar de la mejor manera, pero pues bueno, es lo que es, como hemos dicho a lo largo del capítulo, lo hecho está, ya no queda más que agregar, ya no queda más que decir. Nos vemos la siguiente semana y como dijo Thomas, macht's es gut, servus, let's go, jetzt wird gefeiert! Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, FC Bayern München, wir singen und tanzen.